María Encarnación Roca Trías, Encarna, como gusta que le llamen, ha sido magistrada y vicepresidenta del Tribunal Constitucional hasta noviembre de 2021. Durante su estancia en el Tribunal de Garantías se ha enfrentado a dos de los momentos más críticos de nuestra historia reciente, el denominado Procés y el estado de alarma devenido de la pandemia, que precisamente se declaró inconstitucional en 2021, siendo ella aún vicepresidenta del citado órgano. Fruto de una intachable hoja de servicios a la justicia española, ha sido condecorada en abril de 2022 con la Gran Cruz de la Orden de Isabel la Católica. Es una figura troncal en la magistratura española en los últimos años, que por sus funciones y contexto ha podido presenciar en primera persona vicisitudes muy trascendentales para el curso del Estado. Y hoy la tenemos aquí, en Economis and Juris. Bienvenida, María Encarnación Roca Trías. Muy buenos días. Buenos días. María Encarnación, ¿existe en España separación de poderes? Igual que existe en otros países. Digamos que desde el punto de vista formal la separación de poderes existe, ¿no? Pero no hace mucho que asistí a una conferencia en Florencia del Instituto Europeo en el que se planteaba precisamente esta cuestión. Y entonces una de las intervenciones de uno de los miembros de aquella conferencia definió, yo creo, lo que en este momento está ocurriendo a la separación de poderes, que cada vez más el Ejecutivo es el propietario del Legislativo, con lo cual las minorías políticas solamente pueden acudir a los tribunales para obtener la protección de sus derechos, porque el Ejecutivo arrasa en el Parlamento y en consecuencia las minorías no pueden decir gran cosa más. La única posibilidad que tienen las minorías es acudir al Poder Judicial. Y por eso yo creo que si Montesquieu levantara la vista se asustaría un poco o pensaría que a lo mejor su idea de la separación de poderes no podía ser tan precisa ni tan exacta. Montesquieu ha muerto, ¿no? Decía un exministro, precisamente del partido del gobierno que tenemos actualmente. Quizá no tenga mucho sentido, ¿no? A colación de lo que usted acaba de decir, que en un sistema parlamentarista de los tres poderes del Estado sea el Ejecutivo, ¿no? Quien aglutine una mayor cuota de poder. Hacía alusión a que formalmente si hay separación de poderes, entendemos que fácticamente entiende que no. Yo creo que en realidad esta descripción que he hecho antes demuestra que mi pensamiento es que no hay una exacta separación de poderes. No es el único país del mundo en el que esto ocurre, ¿eh? En Europa yo creo que las cuestiones van por ahí, y si no, mire también lo que está ocurriendo en Estados Unidos. Lo que sí que quiere decir es que hay como una especie, como podríamos llamarle, de corolario, ¿no? De esto, de consecuencia, de efecto. Si resulta que el poder judicial es el único que puede proteger a las minorías o a los que están fuera del sistema, en realidad lo que va a ocurrir es que el Ejecutivo va a ir a por el Poder Judicial, porque es el único freno que puede tener. Y esto no me lo invento yo, ¿eh? El Ejecutivo va a ir a por el Poder Judicial. La historia reciente y el día a día nos dice precisamente eso, que el Ejecutivo tiende a legislar no en pro de una menor politización de los tribunales, sino cada vez mayor politización de los tribunales. De ahí que se plantee una reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial que aumente la capacidad del Ejecutivo para designar a los jueces y a la magistratura de la que usted formó parte, del Tribunal Constitucional. También decía que hay muchos países del entorno que adolecen del mismo vicio, de esa falta de separación de poderes, y que quizás sea casi imposible tener en cuenta un Estado como un referente, ¿no?, en cuanto a la separación de poderes. Si tuviera que elegir a un país que para usted representa un modelo a seguir en cuanto a esto, ¿cuál sería? Con todas sus problemas y todas sus dificultades, yo diría que Inglaterra. Inglaterra. Es mucho más, sobre todo a partir de, por ejemplo, a partir de la creación de la Supreme Court, que sustituyó a la House of Lords, e incluso cuando había la House of Lords, yo creo que Inglaterra es mucho más
está más estructurada en este modelo. Quizá me equivoque, pero yo diría que es quizá mejor. Lo cual, pero eso que estamos hablando, la pretendida invasión o la invasión por parte de los poderes políticos, que son legislativo y ejecutivo, porque el judicial no es un poder político. Pero la invasión del poder judicial no siempre se consigue, porque una cosa es nombrar a personas que tú crees que van a estar a favor de proponer para que las mayorías en los parlamentos elijan a personas que están más a tu favor, y otra que en realidad luego, cuando estas personas tienen que actuar como tales jueces, ya investidos de su auténtico poder, actúen a favor del ejecutivo que les ha nombrado, claro, o les ha nombrado, que les ha propuesto. Y eso hay muchos ejemplos, y incluso en el Tribunal Constitucional hay muchos ejemplos. A esto se le llama el síndrome de Beckett. Porque sí, Tomás Becket, que era compañero de farras de, no sé si era Enrique III o Enrique IV, cuando le nombran arzobispo de Canterbury, es decir, la más alta representación en la Iglesia Católica, deja de hacerle caso a su compañero de juergas, y hasta el punto de que le asesinan delante del altar de la catedral. O sea que esto se le denomina así, síndrome de Beckett, y hay bastantes casos que se podrían... Síndrome de Beckett o simplemente libertad. No, seguro, es libertad y responsabilidad. Y responsabilidad con sus funciones. Y responsabilidad. Y responsabilidad y respeto a la institución que se representa cuando uno forma parte de ella. Exactamente. Efectivamente, como usted decía, el hecho de que el poder político, el ejecutivo y el legislativo, elijan a un magistrado no garantiza que lo que se produzca a partir de ahí sea una fidelidad absoluta. No. Por supuesto, siempre hay una cuota de independencia que el magistrado puede o no desplegar. En ocasiones sí, en ocasiones no. Usted ponía ejemplos de veces que no ha ocurrido esto. Usted, de hecho, puede que sea un ejemplo de esa independencia dentro del Poder Judicial o dentro del Tribunal Constitucional, pero se habla ahora de modelos alternativos, ¿no?, para evitar esa politización por parte de las magistraturas. ¿Por cuál optaría? Se habla de que sean los jueces quienes se elijan entre ellos, se habla incluso del sorteo como una fórmula aséptica que garantizaría que no se contaminara el Poder Judicial con los influjos o con la perseverancia del Poder Ejecutivo. ¿Cuál sería para usted una solución? A ver, yo creo que no hay soluciones, porque cuando uno propone una solución neutra, siempre hay la posibilidad de politizarla. Es que yo podría decir que esto es lo natural en una comunidad. Es que es así. El poder lo corrompe todo, y es cierto. A ver, en la Constitución no hay ningún sistema para elegir a ningún magistrado, ni en el Tribunal Constitucional, ni luego en el Consejo del Poder Judicial. Esto se deja al Poder Legislativo para que determine cómo hay que elegirlos. Pues cualquier sistema puede ser tan bueno o tan malo como el anterior. ¿Es que en la Constitución se ha establecido el sistema de cuotas entre los dos partidos? No. Uno se lee la Constitución y allí no hay ninguna referencia. El caso es que en el primero y en el segundo Tribunal Constitucional se nombraron los magistrados, cada uno de su ideología. Esto es imposible que no ocurra, pero los nombraron por su prestigio. O sea que... O el reconocido prestigio precedía, ¿no?, a la tendencia ideológica. Claro, no. Es que la Constitución exige el reconocido prestigio. Claro. Y el reconocido prestigio, bueno, yo cuando me despedí de mis compañeros de la Sala Segunda en el Tribunal Constitucional, que yo presidía porque está establecido en la ley, yo les dije que mi impresión como profesora de universidad, y que esto también te da bastante independencia, ser profesor de universidad te da como una especie de alejamiento, estás acostumbrado a ver tantas cosas y a estudiarlas por el derecho y por el revés,
que realmente te da bastante libertad luego, ¿no? Bueno, pues yo como profesor de la universidad les dije, queridos compañeros, esto ha ido boca abajo, camino abajo, cuesta abajo, perdón. ¿Por qué? Porque yo no puedo compararme con ninguno de mis compañeros del primer Tribunal Constitucional. Es que, claro, estás hablando de Díez Picazo, de García Pelayo, bueno, vale, de Tomás y Valiente. Nadie de nosotros estará en la historia como estos que acabo de decir. De gente que en un momento determinado, ¿no? De Rubio Llorente. Quizá por su trayectoria y su bagaje, va a optar siempre por mantener su prestigio y su independencia judicial que por, digamos que, someterse al designio del Poder Ejecutivo. Por eso, nos decía entre bastidores, se rumorea, esto usted no nos lo ha dicho, pero sabemos que se dice que el Gobierno se plantee elegir no a magistrados del Tribunal Supremo, sino incluso que provengan de la Audiencia Nacional, porque quizá con un bagaje más corto pueden ser más manejables por el poder político. ¿Podría ser? Puede ser, puede ser. Yo, por suerte, no estoy en el poder político ni me ha interesado nunca. Pero creo que, dado el planteamiento inicial que he hecho yo de decir que el poder político tiene tendencia a invadir toda la parte correspondiente al poder judicial para evitar tener consecuencias, a ver, en este país se ha condenado al señor Urdangarín, se ha condenado a Barrio Nuevo y Vera. Luego indultados. Bueno, pero fueron condenados. O sea, vamos, en este país el Poder Judicial ha demostrado que es lo suficientemente independiente como para garantizar a los ciudadanos que no está absolutamente politizado. Luego, cada uno es cada uno, pero sea a la cúpula del Partido Popular por los... Si vamos repasando los casos en que ha habido condenas penales, se puede llegar a la conclusión de que el país puede confiar en sus jueces. La sensación que se tiene, incluso por encuestas que hemos hecho desde Economics and Juris, es que la ciudadanía confía plenamente en la primera y la segunda instancia. Sí, y conforme el órgano acaba sometiéndose a el descafeinamiento que le produce el poder político, ahí es cuando se somete a unos criterios que quizá no son tan jurídicos como nos gustaría. Ha hablado usted de él, que se le imputó a Urdangarín, si no recuerdo mal fue el juez instructor José Castro. Hace poco concedió una entrevista y dijo que le parecía anómalo que en un Estado social y democrático de derecho donde se propone la igualdad de todos sus ciudadanos, como bien defiende la Constitución, usted lo sabe muchísimo mejor que nosotros, exista una figura que no esté sometida, que sea inviolable, como es el rey, como es el monarca. ¿Qué le parece esa reflexión? Yo creo que los jefes de Estado deben ser inviolables por los actos que realizan durante el periodo en que son jefes de Estado. Ciertamente, el rey tampoco es tan inviolable, porque que yo sepa, ha tenido que pagar los impuestos que dejó de pagar, ¿no? Y además, con todas todos los intereses y todas las cargas por no haberlo pagado a tiempo. Por tanto, en este momento, esta es una discusión que yo la verdad es que me parece absolutamente teórica. Yo creo que el rey puede ser inviolable desde el punto de vista político en todos los actos que afectan a su jefatura del Estado. Respecto a su vida personal, por ejemplo, si tiene un hijo extramatrimonial, ¿por qué no? Estaba lleno de reyes con hijos extramatrimoniales, que luego fueron grandes capitanes del ejército. Hablaba de la imputación de Urdangarín y de su condena, y luego también hablaba del indulto. Bueno, hablaba de José Vera de Rafael Vera y de José Barrio Nuevo, y yo le decía que habían sido indultados. Tenemos un ejemplo muy reciente de otros indultos, en este caso a los miembros del autodenominado Prusés. Sí. En este caso existe una anomalía en este indulto, y es que el reo primero no se contó con el beneplácito del tribunal sentenciador, y luego el reo nunca dio visos de un verdadero arrepentimiento, ¿no? Pero en cambio el indulto se produjo. ¿Qué opina de ese indulto? El indulto es una cuestión de gracia, ¿no?
la gracia ya del siglo XIX, ya se hablaba de esto. A mí no me pareció mal el indulto, porque las razones del indulto no son jurídicas. Y el indulto siempre ha sido un acto político. Es un acto político, pero que depende en cierto modo de que se guarde una garantía o una apariencia por parte del Poder Judicial. Tradicionalmente ha sido así, como en el caso de Barrio Nuevo y de Vera, pero en este caso nos encontramos con un momento en el que no ocurre eso, ni siquiera se guarda la formalidad jurídica para llegar a establecer el indulto. A ver, las formas deben guardarse siempre en una democracia. Esto es una cosa que yo creo que se ha perdido en general la idea de que una democracia no es solamente una decisión, un sistema o no sé qué. Si no se guardan las formas, no, la democracia se tambalea. Esto, para eso, el derecho es eso, el derecho es forma. Y la democracia tiene que ajustarse, porque además está protegida por todas estas formas, porque le asegura que si a Barrio Nuevo se le dio un indulto por X razones, a el que viene detrás, pues que es un ciudadano normal y corriente. Vamos a poner a esta señora que raptó a sus hijos, que estaba en un periodo muy violento con su marido italiano, no sé si os acordáis. Sí, Arcuri, y esta sí, chica no de Granada. Sí, exacto. Bueno, pues tiene esta señora la misma garantía que la que tenía Barrio Nuevo. Y esto es democracia. Pero a veces también hay que tener en cuenta, yo esto, cuanto mayor me hago, creo que voy inclinándome más hacia la flexibilidad, la prudencia. Seguramente un acto de este tipo en relación con el procés puede ayudar, que no soluciona directamente, puede ayudar a solucionar algunos problemas políticos. No sé si lo solucionará o no lo solucionará. Claro, hablábamos y partíamos del debate de la separación de poderes y de la intrusión del poder político para con el poder judicial. El indulto, como usted dice, es una medida de gracia que en cierto modo también pone en solfa esa separación de poderes porque enmienda la resolución judicial. No la enmienda. Para mí, aquí está el kit de la cuestión. Un indulto, lo que esta persona, por eso no les gusta el indulto a los del procés. Ellos quieren la amnistía. Por lo que voy a decir a continuación. Un indulto significa, usted ha cometido un delito, ha sido condenado y sigue en ello. Lo único que le impido, o sea, lo único que le perdono es que se esté en la cárcel y cumpla la pena. Pero usted sigue siendo un delincuente, porque hay un tribunal que le ha dicho, usted ha cometido este delito. Y por tanto, por eso piden la amnistía. Claro, porque la amnistía borra el delito. Es la verdadera medida de gracia es la amnistía porque pasa a ser pero no culpable. Pero según la Constitución, la amnistía en este momento no es posible. Claro. Porque nosotros estamos partiendo de un Estado democrático de derecho, que quiere decir que los poderes constitucionalmente habilitados, es decir, el Parlamento, ha establecido una lista de delitos. Por tanto, la amnistía no puede ser. La amnistía es posible cuando uno pasa de un régimen a otro. Claro. Pero no cuando el régimen democrático ha establecido los delitos. Y estos señores han sido condenados y siguen en su ficha personal, allí pone condenado en fecha tal por el Tribunal Supremo, etcétera, etcétera. Siguen siendo un reo y siguen estando considerados culpables. Exactamente. Le voy a hacer la pregunta del millón. Y perdona que se la haga, pero tenemos que hacérsela. Todos asistimos a un bloqueo del Poder Judicial, son 4 años. La ciudadanía asiste pues, con cierta desgana, ¿no? Por el descrédito que le puede producir el bloqueo de una institución esencial del Estado, lo que a ojos de la ciudadanía ha sido quizá la última evidencia de que efectivamente hay una intrusión clara por parte del poder político en las demás esferas de poder del Estado que deberían disfrutar de una mayor autonomía. ¿Qué opina de este bloqueo? Bueno, yo creo que es
vaya, que no se puede defender. No puede defender ni unos ni otros, ¿eh? Porque a la culpa la tiene el Partido Popular, pues, seguramente, pero los otros también. O sea, no hay una auténtica voluntad de desbloquear el gobierno de los jueces, porque los jueces siguen funcionando normalmente, por suerte para el país. Lo que ocurre es que, claro, los nombramientos de presidentes de audiencia, miembros del Tribunal Supremo, y ahora el tema del poder del constitucional, que yo hace tiempo que lo había advertido en mi tribunal, entonces todavía en el tribunal me miraban todos con cara como queriendo decir, esta es Cassandra. Pues mira, ha ocurrido, ha ocurrido. Y esto, claro, ahora tenemos que inventarnos no sé cuántos sistemas extrañísimos para nombrar a 2 magistrados del Tribunal Constitucional, cuando lo más lógico es que esta ley no se hubiera producido. Porque yo siempre he dicho, lo he dicho, por tanto, no es una novedad, que cuando se limitan las competencias del Consejo del Poder Judicial en los nombramientos, se está castigando al Poder Judicial, que no tiene ninguna culpa de que 2 no se pongan de acuerdo para renovarle. Claro. Y mientras todos allí diciendo, mira, pues mira qué bonito, 2 se pelean, es el tercero a quien le pegan directamente, que no tiene nada que ver, es independiente de todo esto porque ni pincha ni corta, tiene que esperar a que alguien le nombre o no le nombre el sustituto, y a continuación, pues, vaya usted enredando el follón. Va. Efectivamente fue en noviembre del 20 cuando se aprobó en Cortes la limitación a través de la modificación de la ley orgánica del Poder Judicial para que en funciones el Poder Judicial no pudiera nombrar a sus miembros. Esta es una actuación política, claramente política, que yo siempre he encontrado muy, muy perniciosa. Efectivamente, entró en lugar en el 21, en marzo del 21, y luego el gobierno, conforme se han ido desencadenando los hechos, ha vuelto a habilitar al Poder Judicial para nombrar en este caso únicamente a los miembros del Constitucional. Volvemos al tema de la invasión de la política. Eso es. Pero claro, hay mucha gente que se preguntará, ¿puede delegarse el buen funcionamiento de las instituciones a la buena fe de sus actores? ¿O tiene que haber un mecanismo, un diseño institucional que evite ese problema? Entonces, aquí que estamos, ¿a un problema de voluntad política o a un problema de mal diseño institucional? Porque entendemos que no se puede delegar siempre en la buena fe del político que las cosas funcionen bien. Tiene que haber algún tipo de mecanismo por el cual, si no se llega a un acuerdo, entendiendo que la elección por parte del Legislativo y del Ejecutivo puede darle una mayor pátina democrática a ese proceso. Eso se puede llegar a entender como idea abstracta, pero una vez que se fracasa en esa vía, tendría que existir un modelo alternativo o una segunda línea de actuación por la cual se produjera de forma automática esa renovación, ¿no? Hay sistemas, por ejemplo, en Italia, ¿no? En Italia, cuando un magistrado del Constitucional, estoy hablando del Constitucional, llega al plazo por el que ha sido nombrado, al término del plazo, se va automáticamente. Dice, bueno, yo he sido nombrado hasta el 1 de enero, pues el 1 de enero ya no aparezco por allí porque ya no soy magistrado del Constitucional. Esto ha producido algunas veces que haya habido un vacío importante de magistrados, porque en Italia, para ponerse de acuerdo, si aquí no se ponen de acuerdo, en Italia la cosa todavía es peor. Pero hay un límite. O sea, el límite es, ustedes pueden dejar de nombrar mientras haya un quórum, mientras haya quórum. A partir de que no hay quórum, el tribunal no puede funcionar. Claro. Y entonces se espabilan a nombrar. Sí que hay sistemas. En Francia yo no sé cómo funciona, pero en Francia sé de otras instituciones en que también se utiliza el mismo sistema. Usted, como en el Tribunal Supremo, cuando un magistrado llega a la edad de jubilación, se va, sus compañeros le hacen un homenaje o no le hacen un homenaje, o aplauden porque ya están hartos de aquel sujeto, pero se va. Eso es. Como en cualquier institución en la que uno, cuando se jubila, se va. Eso es. Por lo tanto, no responde únicamente a una falta de voluntad política. No. También responde
de manera primordial a un mal diseño institucional o a un mal planteamiento legislativo. Es decir, esto tiene una solución, es bueno trasladárselo a la opinión pública. Bueno, yo propongo esta solución porque es la que conozco de algún otro tribunal. Yo no sé aquí se la aceptarían o no, aquí están muy acostumbrados los políticos a jugar con nombres, ¿eh? Efectivamente. Vale. Hablábamos antes del procés, es inevitable que también le pregunte esto por su procedencia, usted es catalana. Con respecto a la situación de Cataluña, ¿qué fórmula propondría para la solución dialogada del conflicto en este denominado procés? No tengo ninguna fórmula, de verdad. Esto, hay muchas, para mí ha habido muchos errores por ambas partes. Recuerdo que cuando dejó el Tribunal Constitucional el presidente Pérez de los Cobos en su discurso, que fue en realidad quien tuvo que afrontar toda la parte más dura de todo el tema del procés, el presidente Pérez de los Cobos lo dijo alto y claro, dijo, perdonen, esto es una cuestión política, no una cuestión jurídica. No se puede trasladar al Tribunal Constitucional la solución del tema porque esto es imposible. Es imposible. Y espere, todavía esto no se ha acabado, ¿eh? Yo estoy esperando, desde el punto de vista jurídico, quiero decir, estoy esperando cuáles van a ser las decisiones del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que igual también serán prudentes y lo dejarán ad calendas grecas. Esto también nos plantea otra reflexión, nos interpela. En concreto, le interpela a usted como constitucionalista y como miembro del Tribunal Constitucional. Aunque ya no forme parte yo soy civilista, ¿eh? Bueno, pero entendemos que por extensión, al haber formado parte del Constitucional y haber velado por nuestra Carta Magna, algo de constitucionalista tiene que tener. Sí, se me ha pegado algo se le ha pegado, aunque usted efectivamente es civilista. La Constitución está agotada. El sistema de las autonomías está agotado constitucionalmente. ¿Por qué hay miedo a hablar de una reforma constitucional? Entiendo y fundado ese miedo. Esa reforma constitucional daría origen a un horizonte desconocido al que debamos de temer. Tenemos que ser más valientes en afrontar que algo no funciona bien. ¿Qué opina usted de la Constitución? A ver, en relación al tema, vamos a ir por partes. En relación al tema de las autonomías, el tema de las autonomías es muy interesante porque, en definitiva, lo que hizo la Constitución es establecer un sistema de federalismo sin llamarle federalismo. Pero era un sistema de federalismo en lo que convenía que fuera federal, ¿eh? Pero luego vino aquello del café para todos, que tiene además, en su origen, tiene un incumplimiento constitucional, ¿eh? Porque para las comunidades, en aquel momento no eran comunidades, para las regiones en las que no había el estatuto histórico, que eran las tres, Galicia, País Vasco y Cataluña, no había un estatuto histórico que quisieran asimilarse a estas, que era necesario que hubiera un referéndum que ganara por mayoría, y en Andalucía, hay que recordarlo, Almería no votó a favor, y entonces tuvo que hacerse un apaño para arreglar esta cuestión, ¿vale? Por tanto, yo siempre he pensado que el diseño constitucional era mucho más correcto que lo que luego se hizo, ¿no? Y aquí, claro, el protagonista fue Adolfo Suárez. Yo también entiendo que las cosas son como son, pero el pecado original está ahí. Entonces, dicho esto, yo creo que toda la parte de las autonomías permitiría, en este momento que ya se han cumplido prácticamente todas las previsiones que se hacían en la Constitución, permitiría o debería permitir una modificación yendo más hacia una federalización del Estado. O sea que a efectos jurídicos o constitucionales se dé arreglo a la verdadera situación del país, sí, y que no haya siempre una falta de sintonía o asimetría entre lo que dice la ley y lo que realmente ocurre. Porque efectivamente, decían, ¿no? Creo que también es doctrina, si no recuerdo mal, del Constitucional, se aludía al término Estado integral, algo que está a caballo entre el Estado de la autonomía y el federal, ¿no? Sí. ¿Usted vería entonces con buenos ojos una reforma constitucional que le diera un empaque jurídico a la verdadera situación territorial del Estado? Y que, al final,
acabará diseñando jurídicamente lo que ocurre en la realidad, porque las cosas son lo que son y no lo que la gente le quiera llamar. Y en este momento sí que estamos en un estado cuasi federal en el que las comunidades autónomas tienen más competencias que los estados federados en Alemania. O sea que, bueno, esto por una parte. Por otra parte, hay toda una evolución importantísima de los derechos fundamentales. Esta evolución yo creo que debería reflejarse también en la Constitución. ¿Por qué lo digo? Porque además yo creo que muy prudentemente, de una manera así un poco táctica, hay algunas declaraciones en la propia Constitución que reconocen como derecho, pero no fundamental, pero son derechos, cuestiones como el derecho a la cultura, el derecho a la vivienda, el derecho a la salud, que solo influyen a los poderes públicos, pero no son derechos fundamentales, en el sentido en que los están reconociendo ahora los derechos de segunda generación, etc. Yo creo que esta parte debería ser ya también reconducida a una cuestión mucho más moderna que la que en este momento hay en la Constitución. Esta es mi opinión. Sí, el estatus, por lo tanto, de derecho fundamental. Sí, sí, sí. A ver, es que aquí los teóricos de la Constitución, entre otros Rubio Llorente, digamos, para no llegar a una, ¿cómo lo diría?, un cambio tan radical en el que muchos derechos puedan considerados como fundamentales cuando no lo son, cuando lo son en determinados textos internacionales, pues atribuyeron a unos la protección del recurso de amparo y a otros no. Y entonces la doctrina constitucionalista inmediatamente posterior a la Constitución lo que hizo es atribuir el concepto de derecho fundamental a los que están protegidos con el amparo. Y a los que no están protegidos con el amparo se les denomina pues de otra manera. Pero, por ejemplo, la propiedad, bueno, no es un derecho fundamental cuando desde la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, en el último artículo, reconoce la propiedad dentro de los elementos. Para algunos no es solamente un derecho fundamental, sino que debería ser el único derecho fundamental. Esto ya le corresponde a un constitucionalista decirlo, yo no lo sé. Hablaba usted del plano teórico, llevándolo al plano teórico, al filosófico, que no está tan alejado como mucha gente cree de lo material y de la realidad. Muy al contrario, como decíamos, ¿no?, antes de empezar la entrevista, nos ayuda a entender la realidad y también a darle una forma y a tener una coherencia interna, ¿no?, para con nuestros actos. ¿Usted cree que puede ser un derecho fundamental algo que necesita de una precondición material? Un derecho fundamental puede ser algo que simplemente se enuncie en un texto jurídico, pero que luego dependa, por ejemplo, de la bonanza económica de un país, de la capacidad que tenga para tener una buena fiscalidad y un sistema eficiente de tributos, o es simplemente un brindis al sol, es una forma de blindar unos derechos por el prurito moral de que las cosas deberían ser así y irse al terreno de las ideas y no tanto al terreno de la realidad. Hombre, yo estoy pensando en este caso en el derecho a la vivienda o el derecho a la salud, que no, a ver, sí que necesitan, dependen, o el derecho a la educación también, dependen de una infraestructura, pero que, claro, si esto fuera un derecho fundamental, declarado como tal, obligaría a los poderes públicos a crear una infraestructura que en este momento no están obligados a crear, por eso que acaba usted de decir. Derecho a la salud, el derecho a la educación, este ya está reconocido como derecho fundamental, vale, dentro de un orden. Pero el derecho a la salud y a la vivienda, por ejemplo, pero si está reconocido como derecho fundamental y puede reclamarse su eficacia, puede reclamarse no solo dentro de España, sino también ante tribunales internacionales, pues, oiga, obliga a los gobiernos a poner en marcha las condiciones para que el derecho se cumpla. Se constituiría, si fuera algo internacional, como derecho natural o como un derecho humano,
algo Sí. que no solamente afectaría al terreno doméstico, sino que tiene una traslación, ¿no?, en un orden supranacional. Exacto. Para usted, ¿qué es el derecho natural? ¿Qué sería el Yo mínimo común yo no denominador? creo en el derecho natural. Usted es positivista. Yo soy ius positivista en el sentido de que, a ver, eso hay que matizarlo con los derechos fundamentales. Yo soy ius positivista en el sentido de que los jueces, sobre todo, tienen que, porque la ley se lo obliga y si no se cargan también el Estado de Derecho, tienen que decidir de acuerdo con la ley. Pero que las leyes sí que deben tener una base. Muchas de ellas tienen una base, sobre todo cuando regulan los derechos fundamentales de los individuos, pues tienen una base que no está dentro del derecho positivo. No lo está. Sí, por eso posicionarse en Va esa más cuestión, allá eso del es. derecho positivo. Nadie se posiciona hoy en día, ¿no? Tiene una concepción pura del derecho positivo o del derecho No, natural, no. sino que se opta por darle un mayor peso al derecho natural en detrimento del positivo o viceversa, ¿no? Digamos que la tendencia natural o la evolución de la filosofía del derecho se decantaba por el derecho positivo hasta que nos topamos con un proceso histórico fundamental, que es el Tercer Reich, Sí, y es la evidencia de que dejando sí. solamente el elemento volitivo, la voluntad de un pueblo, de una sociedad, a legislar unas determinadas leyes, eso puede producir Eso es un efecto tan evidente. devastador como el holocausto, ¿no? Entonces, tiene que haber unos principios que se blinden, con carácter internacional, de ahí que sea el derecho humano. Ahí están los derechos humanos. Eso, y esos Claro. derechos humanos al final son el derecho natural, porque unifican Bueno, a la humanidad, ¿no? En teoría. es que, claro, el derecho natural tiene una connotación, digamos, de un tipo de filosofía que muchos de nosotros no compartimos. Sí, porque se considera algo arcaico, ¿no? Porque se No considera... tanto que se considera algo arcaico. Si vamos al justnaturalismo positivista, que es lo que hacen todos los ilustrados en el siglo XVIII, ahí ya me apunto. O sea, eliminarlo de sus connotaciones religiosas, ahí ya me apunto. ¿Cuál sería el derecho por antonomasia que debería proteger y que debe entenderse como un derecho universal? Bueno, es que acabamos yéndonos a los romanos, ¿no? Son los creadores del derecho Ius natural. sum cuique tribure, dar a cada uno lo suyo. Esa frase se la atribuye a Paulo y a Gallo. Sí. ¿Es de Paulo o de Gallo? No sé, no me acuerdo ahora en este momento, no lo tengo en la cabeza. Dar a cada uno lo suyo, que tiene que ver, por otro lado, con la concepción originaria del derecho que recae sobre el concepto de aequitas, que es griego, y no de igualdad, que es como se quiere imponer ahora. ¿Usted está por la...? Honeste vivere alterum non ledere y ius sum cuique tribure. O sea, vivir honestamente, que quiere decir respetar a los demás. Como decía mi abuela, no hagas a nadie lo que no quieras que te hagan a ti. O sea, honeste vivere. No producir un daño a otro, que es una consecuencia del honeste vivere. Y dar a cada uno lo suyo. Y dar a cada uno lo suyo. Que es una determinación jurídica. Sí, pero también es una no solo jurídica, también puede ser social. Claro. O sea, no solo dar a cada uno lo suyo no es solamente un problema jurídico, también es un problema que yo creo que puede justificar determinado tipo de políticas sociales. Pero volvemos a los romanos. Sí, todo se ancla en los romanos. Sí. No pasa nada por ello. Sobre la inmunidad de los jueces. Esto era una rara avis, ¿no?, dentro de la judicatura española. Raras veces veíamos a un magistrado al que se le había un expediente por falta por negligencia en su actuación. No digo de inhabilitación, por prevaricar, que también ha ocurrido. Hablo directamente de que la praxis en el día a día directamente no hace su trabajo, ¿no? ¿Por qué no decirlo? Ha ocurrido en el último año, tenemos un par de ejemplos de ello. ¿Usted cree que debería haber un mayor control por parte de esos jueces que dilatan sus procedimientos, que no atienden al caso, que taponan la justicia? Sí, yo creo que sí. Yo creo que las sanciones, a ver, el problema siempre está en ¿cómo se llama? ¿Cómo se dice esto? Ay, hijo, el corporativismo, ¿no? Si yo levanto bueno, yo tuve un caso, no personalmente, sino como instructor de un expediente, en el que luego no dieron la razón a la propuesta del que llevaba el expediente. ¿Por qué? Pues por esas cosas de que
no hay que hacer demasiado pupa, ¿eh? Y yo pienso, de todos modos, también es cierto que los jueces en general actúan correctamente. Yo no diría que haya muchos que deban ser objeto de expediente sancionador, por la experiencia que yo tengo. Claro, los que sí que son objeto de expediente son personas que han cometido hechos bastante gordos, ¿eh? O prevaricación, que para mí es lo peor. Lo peor que puede hacer un juez es prevaricar, para mí, ¿eh? También hablábamos, entre bastidores, de cómo se traslada a la opinión pública el tenor de alguna sentencia, ¿no? Parece que no se acaba de entender muy bien. Por ejemplo, hablando de prevaricación, el Comité de Derechos Humanos de la ONU se posicionó hace aproximadamente, creo que un año justo, fue en septiembre del 21, sobre el caso de Baltasar Garzón. Y se dio a entender ante la opinión pública que la ONU había dicho que Baltasar Garzón no había prevaricado, cuando lo que ponía en tela de juicio la ONU era la falta de doble instancia en los tribunales españoles. Claro que Baltasar Garzón es un magistrado con bastantes causas abiertas, ¿no? Fue solamente una por la que se le acabó atribuyendo ese delito de prevaricación. ¿Qué opina de esa inhabilitación a Baltasar Garzón? A ver, yo me tengo que fiar de lo que han decidido mis compañeros. Yo no puedo juzgar la decisión de inhabilitar a Baltasar Garzón, no la puedo juzgar porque yo no he intervenido en el juicio, ni tan solo en los amparos que interpuso Garzón. No. Es verdad que España ha tenido el gran problema de la doble instancia, que yo no sé si se ha resuelto demasiado bien, ¿eh? Pero yo, el tema de Garzón, yo estoy en contra de los jueces estrella. Creo que un juez debe ser una persona discreta, que sí que puede opinar, evidentemente. Ahora yo ya no soy juez, por tanto ahora puedo opinar, pero de aquí a salir en todas las televisiones, no. Claro que tampoco se le puede atribuir a Garzón, ¿no? El hecho de haberle convertido en una estrella, porque no sabemos si forma parte de su actitud o de un intento deliberado por querer serlo, o los medios de comunicación han construido en él, ¿no? Un aura de estrella. No sabemos si él tiene parte de culpa en esto, pero efectivamente es un juez estrella. Cuando los medios de comunicación te van detrás, hay una solución muy clara. Tú no te prestas. Sí, él sí se presta. Ah, y también formó parte tuvo una figura en política más o menos importante, y eso también, digamos que alteró el inicio de su, la reanudación en la carrera judicial, ¿no? Por haber estado inmerso en la política, ¿no? Además, este es otro tema que también me gustaría opinar sobre el tema de los jueces. Los jueces, cuando son jueces, no deben opinar políticamente ni actuar políticamente. Ni Baltasar Garzón, ni yo, ni nadie. Nosotros tenemos nuestro trabajo, que es decidir los conflictos. Punto. Se acabó. ¿Que son conflictos políticos como ocurre en el Tribunal Constitucional? Pues decidirlos aplicando la ley a un conflicto que realmente, como el caso de Cataluña, es un conflicto, en definitiva, como dijo el presidente Pérez de los Cobos, es un conflicto político, ¿eh? Otra cosa es que si tú te ves limitado en tu libertad, incluso puedo decir, por esta limitación que tú tienes como juez, porque ser juez no elimina la libertad de expresión, pero sí que la reduce en beneficio de la institución que tú estás representando. Si tú esto no lo toleras, piensas que no es correcto, pues mira, pide una excedencia y haz otra cosa. Lo que no puedes hacer es querer hacerlo todo, ¿eh? Porque un juez metido a política o es juez o es político. Y además, perdón, no lo digo por decir, es lo que he hecho. Yo lo que he hecho. Cuando era catedrática hacía otras cosas, y ahora que soy, cuando fui juez, yo procuré mantenerme al margen de cualquier opinión política. María Encarnación, hay gente que se preguntará, ¿qué ocurrió en el Tribunal Constitucional cuando tuvieron que decantarse sobre el estado de alarma, ¿no? Sobre su inconstitucionalidad? A usted se le proyectó mediáticamente como la figura que desniveló la balanza, ¿no? Entre esa Alguien falta de... tenía que haber para desnivelarla. Claro, pues
se lee que fue usted, ¿no? Que fue la figura clave que hizo que se declarara inconstitucional el estado de alarma. ¿Qué opina de ese decreto? Bueno, yo opino lo mismo que opiné cuando me incliné por una postura. El decreto podía haber sido utilizado para resolver de entrada lo que estaba pasando con el tema del COVID, porque claro, esto no lo había previsto nadie, era una situación complicada, muy complicada. Vale, utilizas el estado de alarma. ¿Durante cuántos meses se utilizó el estado de alarma? Claro, entonces, ¿cuál es el principal problema de estos tipos de estados de alarma, de estas situaciones? El control del Ejecutivo. O sea, hay una serie de normas constitucionales que establecen pues las limitaciones de un mes, no sé qué, para evitar que el Ejecutivo, volvemos a lo que he dicho al principio, que el Ejecutivo se haga con todo. Y aquí no había control, tal como estaba montado, el Ejecutivo estaba absolutamente descontrolado. Claro. Y esta fue la razón, la única razón por la que yo me incliné por considerar inconstitucional el estado de alarma. ¿Y qué esperanza le queda a un ciudadano que diga, bueno, coartan mis libertades, no se entra aquí a valorar si era necesario limitar un derecho fundamental porque era necesario en el momento? Sí. Lo que se pone en tela de juego es el instrumento para, y que ese instrumento tenga una garantía procedimental y que esté expuesto al control de las Cortes, que son realmente los fideicomisarios de la voluntad popular. Es que el control de las Cortes no se producía porque también se había suspendido la actuación de las Cortes. Es que todo era un disparate. Claro. Pero claro, el ciudadano ve que eso ocurre y que se declara inconstitucional, pero que el gobierno sigue. Y que no pasa absolutamente nada. La opinión pública no suele clamar al cielo por este tipo de cuestiones porque parecen más técnicas y están más alejados de esa realidad, ¿no? Suelen tener más apego a la cuestión del día a día, de la coyuntura, de lo que dice una ministra, de las declaraciones del presidente del gobierno. ¿Qué mecanismo nos vendría bien como ciudadanos para poder frenar esa extralimitación, ¿no?, en el poder del gobierno? Claro, la única posibilidad que tenemos los ciudadanos es interponer recursos. Pero claro, a ver, esto es una cosa larga y de incierto resultado. La única posibilidad son las elecciones. A la larga o a la corta. Es decir, si usted está de acuerdo con todo lo que ha hecho el gobierno, pues vótenle a favor. ¿Que no está de acuerdo? Pues vote en contra. Es que el control de los ciudadanos es únicamente la elección. Estamos en un Estado democrático de derecho y esta es la única solución. Es la única. La única solución es la participación política cada 4 años en un gobierno que obviamente no va a querer ceder el poder ni va a querer adelantar. Bueno, pero tendrá que convocar elecciones, ¿eh? Las va a tener que convocar cuando toquen. Claro, exactamente. Y mientras tanto, ¿qué tipo de mecanismo pues mire, cabría para elevar, por ejemplo, a las Cortes mediante una iniciativa legislativa un freno a esa actuación? Hay iniciativas, hay las posibilidades de elevarlo a las Cortes. Que no son vinculantes. No, claro. Es que volvemos a lo que decíamos al principio, siempre estamos igual. Bueno. Y entonces, el único freno puede ser el Poder Judicial, pero el Poder Judicial, como no sea el Tribunal Constitucional, que lo único que puede hacer es declarar inconstitucional un decreto como este, que es lo que hizo, a continuación los jueces pueden entender las querellas no, querellas no, porque esto por lo penal no va, las reclamaciones que pueden interponer los particulares con relación a los daños que esto les ha producido. Pero claro, todo esto, volvemos a todos los problemas de que la justicia es lenta, yo diría que es lenta pero segura, pero lenta sí es. Lenta sí es. Habrá quien nos vea y se pregunte, bueno, pero un magistrado del Tribunal Constitucional, al estar elegido por las Cortes, o en su defecto incluso por el gobierno, ¿recibe presiones del poder político para pronunciarse en según qué cuestiones? Soy más directo. ¿Usted ha recibido algún tipo de cuestión, bueno, solo una. de presión por parte del poder político? Solo una, ya lo dije, y salió en la prensa, en el tema
del decreto de la pandemia. Fue la única presión que he recibido en toda mi vida. Es más, yo diría que he recibido más presiones de particulares en el Tribunal Supremo que el gobierno. Bueno, pero los particulares no forman parte del poder político. No, pero bueno, pero presionarte presiona. Y ese ejercicio es legítimo. Todo el mundo tiene Bueno, derecho a presionar. Otra cosa, qué tipo de presión y cómo se ejerce esa presión, claro. Entendemos que, bueno, usted reconoce abiertamente, ya lo dijo en su momento, que ha recibido presiones por ese decreto, sí, por el de sí. estado de alarma. ¿Quién le Sí, presionó y cómo fue? No, eso ya no digo más. No digo más. ¿A través de una llamada, de un email, a Sí, través de un de una tercero? llamada. A través de una llamada. No.